Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a nuestro expediente Are You Sure Jikook parte 4. Ahora vamos a hablar del episodio número 4. Las imágenes esta vez están dedicadas muchísimo a Jimin, viendo a su Jungkook a la distancia y le dice que relaje los hombros. Aquí tenemos de regreso un poco a este Jimin como muy mamá, muy cuidador, muy amoroso, como está observando a Jungkook de espaldas y le está diciendo que lo nota tenso. O sea, imagínense que también se conocen estos dos, que Jimin a la distancia puede decir que Jungkook está tenso y entonces le dice Jungkook así como, perdón, ¿de qué me hablas? Dice que relajes los hombros. A partir de ese momento lo hace y Jimin se sonríe y dice, es adorable, es tan bonito ver a Jimin con estas caritas tan preciosas. Todavía aquí nos dice, le siento tan bien andar en moto. Aquí cambiamos un poquito la energía de Jimin y lo vemos cómo se siente orgulloso de Jungkook. Lo conoce tan bien y le da tanto gusto que lo escuche y podemos verlo. Estaba como que en su mundo, pero Jungkook estaba completo y totalmente soñado. Y ahora sí, vamos a comer omakase. Algo que le llamó la atención es que se veía tan bonita la luna y Jimin la reconoció la fase y dice, es la segunda luna en mi espalda. Oh, ya ve este pequeño detallito y cómo nos ponen este enfoque hacia la luna y ahora ya sabemos que está contemplada en la espalda de Jimin, es la segunda. Nos referimos a la comida. Entramos al restaurante y aquí los tenemos. Están hablando acerca de que van a empezar a hacer su mukbang. Aquí ya llevaban un ratito sentados, empezaron a comer, empezaron a platicar y empezaron a tomarle fotos a la comida y a mostrarlo como todos los youtubers profesionales que casi que son. Digo casi porque pues obviamente no han tenido un canal, pero si lo tuvieran estoy segura que sería un éxito rotundo. En este momento también lo hablaron mucho por la manita así como consoladora de Jimin, cómo lo toca y así le da unas palmaditas así como que oh, todos pueden venir a este programa. Esta parte fue muy divertida porque empiezan a hablar con Tae así como te vamos a poner los puntitos sobre las íes, muchacho, para que entiendas. Dice, en realidad es solo para nosotros dos, algo que es cierto. Sí, fui sintiendo mucho como en el primer episodio se involucró tal vez demasiado, para el segundo y luego para el tercero que vamos a ver más adelante definitivamente Tae ya estaba en lo suyo. Total que terminaron de cenar y se fueron a casa y pudimos ver, sí, de nuevo las preciosas lunas de Jimin. Nos fijamos en su segunda luna, que es como él dice que estaba en esta fase, la luna aquel día. Ay, dice, ¿qué tal? Dice, está tibia. Se empiezan a meter al agua. Sobre todo aquí tenemos esta interacción con Jungkook y Jimin, porque Tae había decidido irse a dormir, estaba cansado. Pero esto inclusive vi varios memes que me hicieron muchísima gracia del Gay Panic, así de, no hagas esto porque es transparente. Me hizo mucha gracia porque, créanme, lo vi también en TikTok. Hicieron esas comparaciones con estos dos, así de, pórtate bien, es transparente, todo se ve, nos están observando en este momento. Aquí es donde Jimin, bueno, también estaba feliz y encantado de la vida que podía estar este ratito solo con Jungkook. Todos agradecimos este momento, hay que ser sinceros, o sea, disfrutamos con ellos como si hubiéramos estado ahí metidas en la alberca con ellos. Sobre todo verlos así, ¿no? Divirtiéndose, haciendo algo que es relajante y que además para ellos es importante poder vivir estas experiencias. Tuvimos muchas escenas bonitas como esta. Esta me pudo encantar, como está Jimin sentado y Jungkook así a su lado. Ay, se ven tan bonitos, de verdad se ven tan preciosos los dos y así de paz interior. Estoy de acuerdo, eso me transmitieron. Este episodio tengo que decirles que hasta el momento de los 5 que he visto, el 4 fue mi favorito. Tuve muchas, pero muchas sensaciones bonitas al momento en que lo vi la primera vez. Hasta ahorita lo he visto alrededor de 3 veces. Cada vez me crea una sensación diferente, pero la primera fue amor a primera vista, así como amo y adoro lo que estoy viendo en este momento. Las caritas de Jimin, toda esta interacción muy juguetona con Jungkook. Tengo que agradecerle a Tae y lo hago públicamente porque ese día no se sentía tan bien del cuello, dijo que tanto rockear le había cansado y nos dejó tener estos momentos del Jikook. Creo que muchas de nosotras estamos de acuerdo y agradecemos cuando se estaban dando cachetadas el que Tae tuviera pues este pequeño malestar. Claro que no le deseamos mal, pero le agradecemos que de alguna manera les hubiera dejado solos. Aquí es cuando Jimin se levanta y se le ve todo bombachito. De hecho a Jimin casi que se le veía todo. Creo que Jungkook se dio cuenta y por eso
eso al otro día le cambió el traje de baño. Ese es un spoiler. Lamento no haber dado la alerta antes. Pero bueno, ustedes ya lo vieron. Aquí estaban tan divertidos los dos. Se veían tan contentos. Me encantó. Esta parte creo que es una de mis fascinaciones hasta el momento. Ya vamos a ir hablando en el episodio 5 de otras cosas. De repente siempre, digamos, como que la energía entre ellos va a variar dependiendo mucho de lo que están haciendo. Cuando están jugando, cuando están comiendo, cuando están en movimiento, que uno está en la moto, que el otro... Bueno, en fin, todas esas energías se van sintiendo diferentes. También sus interacciones cuando se van tocando. Ay, aquí se ve tan guapo Jimin jugando con Jungkook, así como moviéndolo por el interior de la alberca. Está tan lindo. Tuvimos mucho de esto. Y los anfitriones, como bien decía en una de las imágenes pasadas, se lucieron de bonitos. Este es el momento. Creo que esto le da sentido a la serie de Are You Sure. Este momento lo esperamos durante todas estas semanas que ha transcurrido el programa, llegar aquí, porque sabemos que vamos a tener también momentos muy bonitos en Sapporo, pero va a ser completamente diferente. Una vez más, el ambiente también va a influenciar cómo se van a sentir ellos dos juntos, pero todo esto que estamos viendo es así como que miel pura, es una maravilla, simplemente puedo decirlo así, es una completa maravilla. Tuvimos mucha de esta magia cuando estaban dentro del agua, pero también cuando salieron. Sabemos que en Corea tiene una connotación, es como una manera clave, que ya ni tan clave porque ya todo el mundo lo sabe, de decir que quieres estar a solas íntimamente con alguien, pero aquí sí estaban realmente hablando del ramen. Esta no es la primera vez que el Jikook tienen esta clase de pues pláticas, comentarios, ¿verdad?, acerca del ramen, y como Jungkook le dice que no deberían de comerlo, pero Jimin dice que lo comerá cuando lo haga. Todo esto, miren, siendo yo mexicana, tengo que decirles, el doble sentido aquí es como respirar. Tienes que tener mucho cuidado, y esto se los comento por si ustedes nos ven de cualquier otro país que no sea México y de repente nos visitan. El mexicano suele ser muy pícaro, entonces todas estas cosas siempre nos dejan a nosotros así como que haciendo este doble sentido de inmediato, y creo que sé a qué te refieres, Jimin. Pero bueno, no se refería en específico a eso, de verdad tenía hambre. Sobre todo porque Jungkook manifestó que estaba preocupado por su peso, entonces dice, ahí es donde dice, ¿qué te impide comer? ¿Qué tienes que hacer en Seúl? Así, Jimin todo lindo. Una vez más volvemos como que Jimin nos ha dado esta sensación de cuidador casi toda la serie, exceptuando cuando él se sentía mal, ¿verdad? Pero aún así tiene esta como dulzura implícita en sus gestos y en su manera de hablar. Su lenguaje corporal nos demuestra que está realmente preocupado, y pues Jungkook tiene que cuidar la línea, entonces le decía que tenía que filmar un video musical y que por eso no podía comer, y Jimin se le queda viendo así, pero por favor. Aquí la carita así de ruego de Jimin, y así de, bueno, mañana también. Ay, no, aquí la sonrisa de Jimin, o sea, me derrite. ¿Cómo le puedes decir que no a esto? O sea, es imposible. Jungkook tendría que ser de cualquier otro planeta para decirle que no a Jimin. De carbohidratos hasta hoy. O sea, me encanta porque dándole sus consejos así, dice sí, y solo proteína a partir de mañana. Y Jungkook así como, bueno, le estoy pensando, pero no lo sé. Le dice, entonces no vas a comer nada, y ahí se queda paradito. Aquí volvemos como este sentimiento muy maternal, de verdad. O sea, cuando lo veo me recuerda a mi mamá diciéndome, pero tienes que comer. Y el otro, yo, carbohidratos, sí, come, así como come conmigo, ven. Dice, bueno, voy a comer. Así como ahora esta carita de te estoy retando, y Jungkook su sonrisita de Al final de cuentas los dos se ríen. Le dice, bueno, pues ya, me doy por vencido contigo, vamos a la casa. Aquí podemos ver otra vez la espalda en acción de Jimin, su preciosísima cara, su sonrisa, su piel tan linda. Bueno, Jimin es un sueño hecho realidad. O sea, no importa si está despeinado, como sea, se ve precioso. Al final deciden que es buena idea bañarse, y luego van a decidir si se comen el ramen o no juntos. Total que después de bañarse deciden que pues siempre ya no quieren el ramen, pues no era como el momento adecuado, muchachos. Y empiezan a ver juntitos, sentaditos en la parte de abajo de la casa, el video de Standing Next to You, y empiezan a hablar de que es la canción principal de Jungkook. Jimin está extraordinariamente interesado en todo lo que está viendo. Le dice que le encanta la coreografía. Hay que reconocer que Standing Next to You, desde las primeras notas, también es una canción como mágica, te jala de inmediato, y la coreografía de Jungkook era realmente extraordinaria. O sea, podemos entender
qué es lo que estaba sintiendo Jimin en ese momento, y está observando objetivamente lo que está haciendo Jungkook y le pregunta, esto es lo que tienes que filmar, y ya de ahí Jungkook le dice, bueno, pues ya, definitivamente estoy cansado, no he dormido nada desde Nueva York. Lo que tenemos entendido es que Jungkook había estado antes también en Nueva York y de ahí pues fue directamente hacia Corea, y pues ya lo tenemos aquí descansando, porque estos hombres no sé si en algún momento descansen. Se conocen también que inclusive las rutinas de su día a día, aquí Jimin le dice, es que sé que no dormiste nada en el avión, y le dice, es cierto, todo tierno, dice, pues muy bien, vamos. Además Jimin pues ya se estaba acomodando, ya estaba con su piernita cruzada y todo él ya. Total que deciden subir a la habitación, empiezan a correr para ver quién se va a ganar la cama. Bueno, pues deciden que así es como van a quedarse esta noche para dormir juntos. Las piernitas de Jimin sobre el cuerpo de Jungkook. Ay, toda esta escena es tan linda, y todavía le dice, no me golpees la nariz hoy. Le dice, te golpearé también. Esto es bueno de parte de Jimin, porque dice, o sea, ya estuvo bueno, papito, ahora sí que si me la haces te la regreso. Y los tenemos aquí todos lindos acurrucándose. Pues nos hacen como abren el plano para que podamos ver cómo está casi todo en la recámara situado. Vemos, dice, ay, yo estoy exhausto. Pues sí, es que estos hombres de verdad tienen muchísima actividad. Sin embargo, y como todos sabemos y todos lo hacemos, no mientan, todavía antes de dormir estás viendo el teléfono, porque así somos, así somos. Ya de ahí vemos cómo están pues sus piecitos y la cama solita, la cama del invitado, la cama principal, como yo le digo, con mucho amor. Bueno, pues ya empiezan a moverse, porque así son estos dos también. Vemos como pues su rutina en la noche hasta que Jungkook se levanta y se va a la cama principal, y así es como despierta nuestros tres bellos ángeles en este episodio. Las piernas de Jimin sin calcetines ninguno. Déjenme decirles que yo, si me duermo sin calcetines, no sé por qué amanezco, pero resfriada. Entonces yo no puedo dormir así, ni aunque haga calor. Pero bueno, ya Jungkook empieza como a volver a la vida. Está viendo a sus compañeros, los dos así como que, ¿y ahora tú qué? Aquí el signo de interrogación de, bueno, ya que se piensa parar o cuál es su problema. Jungkook, que fue el primero en levantarse, baja y escuchamos el teléfono, que esto es lo que nos indica el tururú. Esta escena también fue muy divertida. Habla con su mamá, le dice, hola mamá, y ya, bueno, no fue tan dulce, la verdad es que se fue más bien, hola mamá. Pero bueno, yo lo estoy actuando con mucho amor para ustedes. Y todavía la mamá, que también tiene una voz bastante fuerte, la mamá de Jungkook, le dice, hola hijo, así como empiezan a platicar. Le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy filmando. Le dice, oye, ¿qué estás con Jimin ahora? Señora, ¿pero de quién lo escuchó? También las mamás seguramente tienen su chat, porque ya ven que hemos hablado mucho de que los chicos tienen su chat donde se comunican todo lo que están haciendo. Pues yo creo que sus mamás, sus papás y sus hermanos también tienen un mismo chat familiar. Le dice, volverás para las vacaciones. Aquí ya sabíamos que se venía la festividad importante. Muchas de ustedes también me mencionaron las maletotas que llevaba el Jungkook a comparación de la pequeña maletita de viaje que llevaba Vi. Pues sí, los otros dos se veía que iban a ir a Busan. Eso me alegró el corazón, porque obviamente se tuvieron que haber ido juntos a Busan, y eso me dio mucha alegría. Dice, bueno, ¿estás resfriado? Aquí la mamá, una vez más sentimos esta protección, que la mamá de Jungkook, de verdad señora, yo la admiro a usted mucho, porque dejó ir a su hijo tan pequeñito y mírelo ahora lo que es. Le dice, no estoy resfriado. Ay, él muy serio, dice, ¿y por qué resoplas? Una mamá es una mamá. Dice, no, es por la mañana, es por tu rinitis. Ay, su mamá le dice, sí. Bueno, dice, ¿estás filmando con Jimin ahora? O sea, la mamá insiste con Jimin, gracias señora, la amamos por esto. Y él le dice, sí, y con Vi también, así como, no creas que estamos solos, madre. Dice, sí, y la señora así como, dice, sí, ¿ya desayunaste? Una mamá siempre será una mamá. Dice, vamos a comer ahora. Bueno, de acuerdo. Ella muy, pues como que entiende que su hijo está ocupado. Vienes a casa a Chuseok, que era la festividad que estábamos esperando, que es una de las más importantes y grandes en Corea, y que ahora sí ya sabemos y podemos confirmar, así como dicen con los pelos en la mano, que tanto Jimin como Jungkook iban para Chuseok, a lo que es Busan. Y él le dice que sí, se está agarrando su orejita. Ahí no se nota obviamente que al hablar con su mamá se pone nervioso, porque ¿por qué otra razón te agarras la oreja así como cuando eres pequeño y estás esperando que tu mamá te diga algo? Esa sensación me dejó. Dice, muy bien, ten cuidado y diviértete. Una mamá es una mamá siempre, y esta presencia suele ser muy fuerte. Dice, de acuerdo, te amo. Y ya dice, muy bien, disfruten su desayuno. Su mamá ahora sí da por terminada esta llamada que a muchos nos fascinó, por lo que ya platicaba de que, señora,
emocionada. Gracias por mencionar a Jimin, gracias. Dice, tengo este pelo largo. Esto también me dio mucha risa porque no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero a mí me suele salir un pelo en la barbilla. Y entonces pues te sientes súper incómodo porque además no sé por qué presientes que todo el mundo lo puede ver hasta la luna, ¿no? O sea, lo cual es imposible. Dice, pero no creo que se pueda arrancar. Efectivamente, llegas a requerir pincitas. Y le dice, yo te lo arranco. Y el otro así de... También debo decirles que en muy pocas ocasiones, que si no es que casi una vez en mi vida me lo he podido yo arrancar con los dedos. Es muy difícil. Y la cara de Jimin se le queda viendo los dedos así como, no creo. Y el otro, sí, acércate, no, quita esas pinzas hechas con tus dedos de mi hermosa cara. Y ya le dice, no, definitivamente no, muchas gracias. Dice, hace tiempo que quiero arrancar este pelo, pero bueno, la plática del pelo de Jimin, bueno, el trauma, dice, olvida su bigote e hidrata su piel. Me muero de hambre porque anoche no comí mi ramen. Ay, bueno, o sea, Jimin el rencoroso, ¿no? Así de, no comí mi ramen y tengo mucha hambre. Es súper hermoso. Bueno, total que por fin se deciden, ya vamos a salir, vamos a ir a desayunar algo ligerito, ya saben cómo son ellos. Llegan a este lugar que es como una especie como de barbacoa de pollo, una cosa así se me figuró, hacen unas ollas tremendas de pollo y bueno, se los estoy resumiendo mucho. Aquí tenemos a nuestro precioso Jimin, aquí si se fijan ya se veía más peinadito, ¿no? Porque cuando despertó que estaba hablando de su pelo, pues obvio no. Quiero pensar que alguien de la producción sí le pudo dar las pinzas para arrancarse el pelo. Son de esa clase de preguntas que luego se me quedan, que no me dejan descansar. Pues ahora sí que tienen ya hambrita, ya se les ve como un poco ansiosos. Dice, en el caso de Jungkook, que conoce tan bien a Jimin, que también sus gestos los puede leer con mucha facilidad. Y Jimin se dice así como que dice, gracias. O sea, gracias de que te das cuenta de que algo puede estar sucediéndome, hombre. Si todos los ojos están puestos en el pollo guisado picante, que se veía que era una barbaridad tremenda. Así la carita de... Bueno, tengo que decirles que cuando veo comer estos hombres, me da muchísima hambre. Creo que es lo único que no me gusta de Are You Sure, porque me da mucha, pero mucha hambre. Tenemos toda esta interacción con ellos en la mesa. Jimin comiendo algo que parecía efectivamente camote o una papa gigante, pero creo que el guisado tenía de los dos, por lo que fueron mencionando. Se veía muy rico. Ahora veo que también en eso nos parecemos los coreanos y los mexicanos. O sea, unos desayunos, pero potentes. Súper fuertes. Hasta que alguien le prestó una vez más, gracias producción, un brochecito precioso que se veía todo hermoso comiendo Jimin. Así todos, oh, y por fin llegó la hora del ramen. Sí, el ramen prometido que lo mezclan con este pollo picante, con la misma salsa del pollo picante. Bueno, se veía tremendo. Y Jimin sigue, se prepara también otro pequeño bocado con arroz. O sea, a pesar de que había dicho que ya había terminado, todavía quiere seguir conviviendo con ellos. Hay que recordar que todo este ritual de la comida en todos los países del mundo significa pues eso, convivir con los demás, con los seres que te importan. Entonces Jungkook pues lo está viendo cómo se está preparando bocados, le gusta ver comer a Jimin, esto es de siempre, o sea, es un gusto particular que tiene. Aquí una vez más nos sorprende Jungkook con el poder de su estómago. Es increíble. Y Jungkook la verdad es que sí come tremendamente y aquí nos hace saber que en realidad Jimin come muy poquito. O sea, es como un hombre muy reservado con sus alimentos y todavía le dice, ¿qué? Le dice, sí, no comes mucho. Aquí pues Vi estaba, volvemos a lo suyo, gracias Vi, o sea, sí interactuaba, pero le pongo, pues sí, dice, comí mucho. Así todavía Jimin, comí mucho, pero no tanto, muñeco. Dice, ¿en serio? Así como que, estás comiendo mucho. O sea, se la regresa más bien a Jungkook, así como, no, es que tú comes. Dice, Jimin está asombrado con Jungkook. O sea, lo ve cómo se sirve la comida y está de, no lo creo. Así, wow, qué barbaridad. Dice, esta comida vino y se fue como una tormenta. Dice, comí como loco. Pues te diré, Jungkook, que sí, un poquitín. Aquí empiezan a hablar acerca de la mascota, porque la playera que lleva Vi es pues de su mascota, de su perrito. Estos perros, por cierto, son muy tiernos, esta raza es muy linda. Dice, ¿de verdad están? Empiezan a platicar. Dice, Tan es tan adorable. ¡Ay, qué lindo! La verdad es que sí es un perro muy lindo. Dice, Tan ama mucho a su papá. ¡Ay, qué belleza! Dice, lo sé porque incluso lo abrazo. Y así hace como la mímica de abrazando al perrito y dice, solo mira a Vi. ¡Ah! Dice, Tan se ve tan genial en cámara en ese programa musical. Recordarán ustedes que en las presentaciones que estuvo haciendo Tae, en alguna llevó a su perrito, a Tan, y salió sobre el escenario.
que pues así todos, ¡ay, qué belleza! Le dice, sí, es muy tierno. De hecho, no, ustedes probablemente no lo saben, pero si quieres tener un rating así súper fuerte en redes sociales y está comprobado, es muy importante si puedes compartir imágenes de bebés, ¿verdad? Los bebés causan muchísima ternura, y lo segundo que causa mucha ternura y que la gente te vea, ¿qué creen? Pues sí, son los perros o los gatos. Las mascotas jalan muchísimo, y esto creo que lo sabía Vi y lo utilizó de una manera magistral en su favor. Es la máxima ternura de los perros. Insisto, esta raza de perros es realmente muy dulce y muy tierna. Y pues sí se comprueba, o sea, el perro no tiene la culpa, el perro es hermoso. Y aquí el otro extrañaba. Pues sí, porque ahorita no lo puede ver. Dice, tengo que ir a verlo. Aquí creo que ya Bam estaba viviendo en el campamento de perritos. Imagínense Bam, o sea, tiene muchísimos miles de meses sin ver a su papá. Y le vuelve a decir, ¿por qué te enojas? Dice, puedes ir así. Una vez más, aquí Jimin siempre lee la energía que tiene enfrente de él, que es la de Jungkook, y le dice que no se frustre porque no puede ver a su perrito, que siempre puede ir, pero él le contesta que no, que en este momento está muy ocupado, y sí sabemos que realmente lo que eran sus agendas era una completa y total locura. Y aquí, esta idea no sé de dónde la sacaste, Jimin, pero dice, los perros suelen recordar a la gente que jugaba con ellos cuando eran pequeños. O sea, ¿de dónde sacaste eso, Jimin? Dice, ajá, y los otros escuchando. Dice, pero Tan no recuerda nada. Dice, ¿qué quieres decir? Así, pero Tan era muy pequeño. Dice, cuando vivimos en Hanam, aquí están recordando cuando vivieron todos juntos todavía, y pues ya llegaban a vivir también con sus mascotas. Dice, pues sí, vamos a tomar, dice, pero prácticamente lo crié en ese entonces. Yo aquí me metí tanto en la historia así de, pues yo lo crié. Yo así de, a ver, cuéntanos más, Jimin. Dice, lo dormía y todo. Y así está de, oye, ¿de qué estás hablando? Dice, solo fueron unas semanas. Y el otro, sí, unas semanas. Así muy indignado. Dice, más bien unos días, de hecho no unas semanas. Así de, bueno, pues como sea, pero lo cuidé, ¿no? Así, pero debería estar agradecido por esa semana. O sea, para Jimmy fue como si lo hubiera criado años, ¿no? Así como casi yo lo tuve en mi vientre. Jimmy dice, bueno, pues así como dice, Tan ya tiene 7 años, o sea, ¿cómo espero que te recuerde porque lo cuidaste una semana? O sea, por el amor de Dios. Dice, no puede recordar esa semana. Dice, estoy triste. ¡Ay, qué belleza! Ahora, después de la pero super comida que se metieron, por no decir el atracón, deciden que es hora de tomar un café. De hecho, si se fijan aquí no tomaron casi líquidos. Yo creo que por eso también les cupo tantísima comida. Y llegan a este café mágico, sorprendente, espectacular, que no sé qué decirles qué parecía, pero estaba muy extraño. Cuando Jimin descubrió a un gato, se toma estas pero bonitos momentos con él. Empiezan a pedir y Jimin está como muy entretenido viendo al gatito. Uno era un juguete y el otro no. Y todavía Jungkook, qué adorable. Así llega a acercarse y el otro así, ña, ña, ña. Tan bello con el gato. Dice, es una locura. El lugar deberá ser extraño, pero con ganas, ¿eh? Y ya están ahí los dos observando al gatito así de, ay, es como si hubiera renunciado a la vida. Y yo así de, eso no se puede decir, Jimin. O sea, ¿por qué el gato no quisiera vivir? Explícanos, ¿qué notaste? Dice, ¿por qué no funciona mi maullido? Ay, aquí también fue muy tierno y la verdad es que hay que decir que Jungkook maulla muy extraño. O sea, yo diría, miau, miau, no, yo decía, miau, así como muy raro. Yo así de, pues, ¿cómo te explico? Ningún gato en el mundo te seguiría, Jungkook. Aquí están los dos como niños muy lindos esperando. Tae también se les une y empiezan a decir que realmente es muy lindo ahí. Insisto, es un lugar realmente extraño para mí, pero dicen que tiene una buena vibra. Eso sí, se siente que hay muchos libros, hay un ambiente, pues les decía, así como medio bohemio, no sé, medio extraño, así como que, bueno, no sé, un extraño lugar. Pero ya los chicos empiezan como a sentir el peso de todo lo que se tragaron. Como volvemos a decir aquí en México, el mal del puerquito, para que no se oiga tan fuerte. Dice, estoy somnoliento. Dice, ajá. Me pregunta por qué. Jimin empieza a observar todo lo que hay en el lugar. En algún momento se acerca a Jungkook, que ya se había ido a la parte de atrás, y empiezan como a hacer como una especie de coqueteo, jugueteo muy simpático, y luego toma la guitarra y empieza a hacer este juego como si los dos fueran extraños, y le dice, ¿no te gusta aquí? Dice, pongo una canción para los que vienen de segunda vez, porque Jungkook le dice, no, si yo ya había estado aquí, así dentro de su, no sé si realmente hubiera sido así, yo no sé cuándo van a Jeju, cuántas veces van a esos lugares, pero bueno.
y pues le dice que le va a hacer una canción especial. Dice, ya por fin les van a entregar sus 3 bebidas, ya tuvimos todo este momento. Aquí una vez más, si se fijan, Tae, inclusive al darles la espalda, si hablamos de lo que tiene que ver con la lectura de los gestos y el cuerpo, pues podríamos ver que no estaba muy interesado en lo que estaban haciendo. Solo me dediqué a observar a mi precioso Park Jimin. Dice, bueno, ahora sí, después de un ratito de relajación, de tomar sus bebidas en este lugar, dice, pues ya, vamos a viajar. Es que sí, el cielo se veía increíble. Jimin manejando es de las cosas que más me agradan de observar en este mundo. Luego tenemos a Jungkook que sigue feliz sobre su moto, diciendo, es maravilloso, las sonrisas, todos estos momentos son realmente lindos. Y todavía Jimin, volvemos a esta parte donde cuida mucho a sus compañeros, le dice, conduce con cuidado, ¿sí? Conduce con cuidado. Muy pendiente de lo que están haciendo, les dice, de acuerdo, por favor. Dicen, miren, las nubes frente a ti son tan bonitas. Y aquí pasa algo que realmente fue muy extraño porque Jungkook le dice, no, tú eres más bonito, Jimin. Ay, pero Jimin no sé por qué así como que se quedó como, ¿de qué estás hablando? Se ríe y le dice, no, así como, no me digas eso. Ya por fin llegan al muelle, aquí vamos por fin a la parte del muelle y empezamos a tener estas fotos, inclusive yo las vi en varios lugares de él, ¿estamos seguros? Sí, estamos seguros, así como que comprobando una vez más lo que ellos están haciendo en ese momento. Poder tener estas interacciones con ellos es muy divertido. Suben por fin al bote, vemos que Jungkook se está quejando de que tiene su pielecilla muy quemada y que esta vez sí se va a poner protector solar. Entonces empieza a sonreír porque le dice, ¿te ves? Como el Jungkook harapiento de Nueva Zelanda. Se pone así todo el protector, es realmente muy extraño. Y el otro dice, su risa, no, bueno, pues. Y empieza como a seguirle el juego a Jungkook. Esto es como muy normal entre los dos. Creo que inclusive ahorita en este episodio lo noto más esa complicidad que a lo mejor estaba más presente en el pasado episodio con V y con Jungkook, pero aquí está definitivamente y se sentía así en el aire la electricidad de la complicidad de estos dos, o sea, de verdad. Dice, únete al club de andrajosos. Así, ay, pero Jimin en vez se puso así, un dedito ahí nada más, pero aprovecha y dice, es el momento para que se la regrese a V y también le pone un poquito porque él sigue queriendo hacer que V se integre a las actividades que están llevando. Aquí es donde Jungkook dice, bueno, pues ya, dejémonos de juegos, niños. Vamos a hacer esto de la manera correcta. Y se empieza a poner el protector solar y se empieza a ver todo blanco. Dice, no inventes, o sea, te pusiste como que demasiado, ¿no? Y ahí estamos con los dos. Bueno, pues ya, el programa ya así de, bueno, sí, la verdad sí se veía simpático. Pero bueno, ya es solo en lo que tu piel lo empieza a absorber. Y Jimin lo está viendo con esa carita mientras le da el viento. Ay, se ve tan bonito aquí una vez más. Y todavía le dice, ¿eres Charlie Chaplin? Ay, mi niño, es un sol, de verdad. Tenemos estos momentos para que ustedes contemplen pues a nuestros hermosos. Dice, el mar nos está llamando. Ya es tiempo, chicos, sí, nos tenemos que divertir. Aquí llegamos a otro momento que también fue muy, pero muy divertido. Cuando Jungkook se golpea la cabeza. Esto ya lo habíamos visto desde los previews del programa y dice, ¿te golpeaste la cabeza? Y el otro, sí, eso duele y todavía va así como, déjame te reviso, te voy a revivir. Ay, tan lindo Jimin, así de, a ver, voy a ver cómo estás. Oh. La producción, respiración boca a boca, muy efectiva. Sobre todo lo hizo mucho, pero mucho reír. Y Jungkook así de, bueno, pues ya ni modo. O sea, ay, ¿quién no se ha dado esos cocolazos que dices, híjole, me voy a quedar ciego? A mí solo una vez me pasó, les debo de ser sincera. Total, que ya por fin dice, es cuando también vimos esta parte que le dice, si vemos un tiburón, dice, pues entonces lucharemos de inmediato. ¡Ay, qué lindo! Y empiezan con su juego de señor Jungkook, señor Jimin, así muy propios y muy divertidos, los tenemos en el mar. Este también fue un momento muy, pero muy, muy lindo, porque los pudimos ver interactuando. Dice, por favor, no me comas. Siempre necesitan estarse tocando a cada momento y nos regalaron muchos, pero muchos bonitos momentos. Aunque la producción muy, pues, hábilmente nos dicen los gemelos y yo así de, ajá, podemos verlos como están haciendo diferentes cosas debajo del agua, que si Jimin está haciendo su ballet bajo el agua, Jungkook baila también Smoke, o sea, los vemos haciendo todas estas cosas súper lindas. Dice, recuerdas felices para el Jungkook. ¡Ay, qué bonito! Al final, obviamente les vuelve a dar un montón de hambre, no sé por qué. Dice, y comer ramen después de nadar. Aquí ya vemos como la luz del sol ya cambió, o sea, ya no está tan brillante. Tuvimos momentos muy bonitos en el agua
con ellos dos, créanme. No hice más capturas porque no se veían tan lindas como yo hubiera querido, pero ustedes ya saben lo que pasó. Dice, comer esto frente a la librería cuando era niño. Ay, Jimin siempre tiene estos recuerdos muy dulces de su niñez, porque no es la primera vez que lo vemos que nos refiere cosas de este tipo. Y dice, esto es genial. Ay, sí, la verdad los puedo entender. Ya de ahí llegamos a la parte que también nos emocionó mucho cuando, sobre todo lo que fueron Jimin y Tae, estuvieron utilizando estos como accesorios para sus cabecitas. Maravilla. Y pues ahí, este también fue muy simpático porque Jimin así como, te voy a mostrar cómo pescar. Y Jungkook, ajá. Total que le dice Jungkook, ajá. Así se hace. Y es cuando nos dio este show de pierna que todas moríamos desde que lo vimos igual en el preview, todas, queremos ver ese momento. Pero pues resultó que nuestro Jimin en realidad no tenía una idea de lo que estaba haciendo. Y el capitán se dio cuenta. Le dice, ¿es tu primera vez? Sí. Ya tienes que aceptar tu derrota. Dice, pues ahora sí que ayuda del verdadero capitán. A ver, muchachito, te vamos a enseñar cómo hacer esto. Dice, nunca hemos hecho esto en la vida real. Y se empieza a reír porque la verdad es que en algún momento todas le creímos. Realmente todas le creímos. Ya el capitán le empieza a explicar todo lo que tiene que hacer. Y Jimin, que siempre pues coopera tanto porque es una persona que creo que siempre tiene la disposición, le dice, ok, de acuerdo. Ya lo vemos así como bien entretenido. Como empieza así como, la verdad es que no sé si a mí me llame tanto la atención pescar. Tienes que tener efectivamente mucha paciencia y creo que este deporte es más como para que efectivamente practiques la paciencia y te relajes, porque pues tienes que estar esperando. O sea, en realidad la pesca es así. Aquí vemos a Jungkook que está ahí luchando para poder él también poner su caña y pues nuestro Jimin así como, no pasa nada. Dice, no creo que pesquemos nada. Ay, Jimin. Y él así como, bueno, pues seguimos observando. Dice, renunció a pescar y ahora está desconectado. Creo que eso te ayuda mucho a la pesca para que tu mente como que se libere de tantas cosas. Y pues aquí empiezan a seguir haciendo esta plática de bote, porque ya no sé cómo llamarle, pero le voy a llamar y la voy a bautizar como plática de bote. Dice, te encanta, me encanta estar en un barco. O sea, Jimin ya se tiró, o sea, ya, discúlpenme, perdónenme, esto ya nos lo había mencionado también desde el episodio 2 de Are You Sure, cuando iban en el yate, que a él le gusta y le relaja mucho estar en los botes, barcos y demás, porque de verdad lo hace sentir tranquilo. Y aquí ya se están empezando a convencer unos a otros, de verdad no pescaremos nada. Y todavía le dice, pues no depende de nosotros. Dice, qué triste. Sobre todo para Jungkook, que sabemos que es un hombre que tiene todas estas habilidades atléticas y que siempre tiene esta energía, pues así como que para él debe de ser duro estarse quieto. Y todavía le dice Jimin, bueno, pero está bien porque igual los íbamos a soltar, ¿verdad? Así de, y todos en el bote, sí. Bueno, pues nuestro Jungkook seguía ahí todo traumado. Jimin observando el mar a ver si de casualidad ve algo. Empieza a hacer su colección de fotografías y momentos preciosos. Y entonces ocurre que sí, Tae pesca, no uno, dos pescaditos. Y ellos así con cara de, ¿pero por qué? La cara de los dos así de, ok, pero bueno, había que darle este momento al invitado y fue de los pocos realmente que tuvo Tae, porque cuando ellos estaban haciendo snorkel, la verdad que pues Tae andaba por aquí, por allá, relajado en el barco, no sé, pero pues no se le vio mucho. Ahora sí que todas estas actividades eran más que nada pensadas para el Jungkook y qué bueno que la gozaron juntos. Luego volvemos a estas tomas preciosas, Jimin diciendo todo lo que le encanta. Estas escenas que a la mayoría de nosotras nos enloqueció, pues aquí lo tenemos. Ahora sí, dice, no se trata de eso, la juventud, mi vida, la juventud y la vida entera. Todo tenemos que hacer las cosas que nos agradan y nos relajan. Creo que eso es lo más importante. Todavía le dice, esto es romántico, así todo. No, la verdad es que sí, si ves el lugar, o sea, sí se veía precioso. Dice, el sol se pone muy rápido. Y estos dos pues están ahí. Jungkook que está tomando fotos pues del horizonte, de lo que está viendo, de la puesta del sol. Y es cuando Jimin aprovecha pues para estar junto a él. Ahora sí que acurrucarse tantito, estar como peleando un poco con la cámara. Seguimos con estos cuerpos que se encuentran. Y pues tenemos estos momentos que son la verdad súper bonitos. Aquí podemos ver claramente lo que Jungkook está tomando. Hubiera sido preciosa una foto de ellos dos, pero Jungkook estaba mucho más interesado en el paisaje, por lo menos en este momento, que la verdad si yo tuviera a Jimin en mi espalda, yo no estaría tan interesado en el paisaje, pero bueno, ya son muchos años de que ellos se conocen y comparten, entonces ya tienen también una idea de las cosas que les gustan y no. Ay, me encanta este lugar, todo bello, y empiezan pues con este como ritual de vamos a relajarnos, ya está
cayendo el sol. Dice, esa nube no parece la boca de una ballena. Ay, Jimin, y este momento que es tan importante para Army en general, dice, esa parte parece la boca de una ballena. Yo, no, dice que mires ahí lo empieza a convencer, parece un cerdo. Dice, no, solo mira. El otro así todo antirromántico. La verdad es que, pues sí, si utilizas tu imaginación, efectivamente ahí se ve, digo, porque esto es antes de que Jungkook empiece a hacer el dibujo y le dé una forma, ¿no? O sea, tienes que utilizar tu imaginación para poder ver lo que ellos vieron, pero bueno, ahí lo tenemos. Todavía le dice efectivamente que parece un tiburón. Pero todo este momento es así como súper lindo porque ustedes recordarán cuando se publicó esa foto, todos estábamos así de, ¡ay, pero qué estaban haciendo! Y se empiezan a reír de lo más hermoso. O sea, este también nos regaló una energía tan bonita, tan positiva, tan, no sé, tan cómplice, tan tierna, tan bella. Este fue de mis momentos favoritos. Después del de la alberca, tengo que decirles. Luego llega pues nuestro invitado Tae y le dice, todavía Jimmy siempre es muy conciliador y realmente se ve que piensa en los demás. O sea, no se ve que sea una actitud impuesta, porque le dice, vamos viejo, así de, acuéstate aquí con nosotros, únete al club. Ah, y allí están los tres. Estas imágenes son muy, pero muy lindas. Nuestra foto del super recuerdo, que esto es de lo que creemos que debe venir en el fotofolio, que en algún momento va a salir a la venta y yo sé que todas vamos a estar sobre él porque vamos a querer tener estos momentos tan lindos de ellos en este viaje, y nos regalan todas estas postales bonitas de los tres relajándose. Pues ahora sí que se siente padre, no sé ustedes, esta como idea de la red y que debajo de ti está el mar. Ay no, sí se siente súper bueno, y la velocidad a la que va el barco, más aparte el movimiento del mar, dice, es así como que lo máximo. Dice, en este momento es, sí, estoy seguro. ¡Ay, qué bonito! Y podemos ver todas estas escenas y dice, sí, estamos seguros. Y prácticamente con esto vamos a terminar nuestro video del día de hoy. Recuerden dejarme sus comentarios, que hacerlo ahora mucho más enfocado en Jimin, así que espero que lo disfrutaran. Sé que van a decir, Bel, pero no comentaste esto o aquello, pero ustedes me lo pueden dejar para que yo lo platique en el podcast. Aquí más que nada, y en el próximo episodio también me voy a enfocar, pero casi que completo en Jimin, en sus reacciones y sí, obviamente en cómo interactúa con los demás. Pero por el momento sería todo. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente expediente Are You Sure, Jungkook?